Nocturno. Esta noche ha vuelto la lluvia sobre los cafetales, sobre las hojas de plátano, sobre las altas ramas de los cámbulos. Ha vuelto a llover esta noche un agua persistente y vastísima, que crece las acequias y comienza a henchir los ríos que gimen con su nocturna carga de lodos vegetales. La lluvia sobre el zinc de los tejados canta su presencia y me aleja del sueño hasta dejarme en un crecer de las aguas sin sosiego en la noche fresquísima que chorrea por entre la bóveda de los cafetos y escurre por el enfermo tronco de los balsos gigantes. Ahora, de repente, en mitad de la noche, ha regresado la lluvia sobre los cafetales y entre el vocerío vegetal de las aguas me llega la intacta materia de otros días, salvada del ajeno trabajo de los años. Muy buenas tardes, muy buenas noches, feliz amanecer en cualquier ruta del Gaviero donde se encuentren hoy. 24 de agosto de 2023 y estamos dando inicio a nuestra segunda charla desde la Gavia. Hoy vamos a hablar con unos invitados muy especiales, algunos que nos acompañaron el día de ayer. Acabamos de escuchar la lectura del último rostro, no, de la muerte del estratega. Ayer tuvimos la del último rostro y hoy vamos a hablar justamente de los relatos del Gavier. No, los relatos de Mutis, no del Gavier. O de pronto también hablemos de los relatos del Gaviero, que tienen que ver mucho también con este mundo del relato en Álvaro Mutis. Habíamos pensado colocarle cuentos de Mutis, pero nuestro amigo Eduardo García Aguilar nos hizo caer en cuenta que Mutis nunca escribió cuentos. Me acompaña don Enrique Serrano desde la ciudad de Bogotá, Diego Valverde Villena desde La Paz, Eduardo García Aguilar desde París, Guillermo Camacho desde Copenhague, Dinamarca, y Rafael Antunes desde Jalapa, México. Entonces, si me permiten, voy a hacer un pequeño homenaje a una amiga que en estos momentos está muy enferma de salud y hizo parte de nuestros poetas celebrantes. Desafortunadamente, por sus dolencias físicas, no pudo leer los poemas que quería enviarlos como homenaje a Mutis. Y hablo especialmente de Elizabeth Córdoba Pérez, la ciudad de Duitama. Le deseamos una pronta recuperación. También quiero recordar que hay otros poetas celebrantes en las horas de las 6 de la tarde, ayer 23, hoy 24 y mañana 25, ellos están leyendo la poesía de Álvaro Mutis. Entonces, saludar a Marisol Borges Godoy en Concord, California, que se encuentra, Marta Campier, que nos acompañó ayer, que está en Florencia, Elizabeth Córdoba Pérez, que está en Duitama, en Boyacá, Colombia, Tuncho La Bárcena, que se encuentra en Medellín o en San Marcos del Caribe, Hugo de Mendoza, que se encuentra en la Ciudad de México, Felipe Donoso en Bogotá, Rafael Afacio en Roma, Italia, Luz Giraldo en Bogotá, Margarita Lozada Vargas, que está en Puebla de Los Ángeles, México, Nuno Yudice en Lisboa, Laura en Mendinoeta y Víctor Oliveira Mateus también en Lisboa, María Fernanda Suquercia en Barranquilla y Diego Valverde Villena del Paseo. Son nuestros poetas. Y te faltó Armando Romero en Cincinnati. Romero en Cincinnati. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, vamos a empezar justamente con Guillermo y con Diego Valverde Villena, porque nos tienen una sorpresa muy especial desde Copenhague, Dinamarca. Guillermo, te escuchamos. Cuéntanos un poquito de tu vida. ¿Qué es lo que
haces y por qué celebras este centenario Mutis? Bueno, Cuéntanos, por favor. yo soy un pequeño editor en Dinamarca. Empezamos haciendo una revista de literatura en el 2006 o 2007 y el proyecto, y empezamos haciendo algunos libros en castellano, pero lo lógico era hacer libros en danés. Y en el 2017 empezamos a traducir literatura hispanoamericana al danés, a Dinamarca, ¿no? Y a llenar un hueco que hay, porque cuando yo vine por primera vez a este país había un interés por América Latina, había un interés por los movimientos de la izquierda, lo que estaba pasando en Chile, en Nicaragua, en Cuba, había un interés por nuestra comida, empezaron los primeros charters a la isla de Margarita, aparecieron los primeros bailaderos de salsa y se leía todo lo que la señora Carmen Balcells llama el boom, ¿no? Sus autores, García Márquez, Cortázar, Fuentes, Isabel Allende, siguen leyéndola muchísimo aquí en Dinamarca. Pero de repente, yo no sé, a partir de la caída del muro, hubo como un desinterés, una pérdida por la literatura hispanoamericana. Y no solamente digo Latinoamérica, sino Hispanoamérica, a pesar de que España está aquí muy cerca y todo, no. Y en el 2017, pues tomé la decisión de que había que, por alguna razón que yo no entiendo y no sé para qué, pero había que dejar este legado. Y a la fecha, pues hemos logrado traducir 65 autores. Me enteré con mucho gusto, por un lado, el año pasado, que soy el editor del mundo que más autores colombianos traduce, lo cual inicialmente me produjo mucha satisfacción, pero reflexionando un poco me hizo doler, porque quiere decir que a los escritores colombianos nos leen poco. Debería ser una editorial francesa o una editorial alemana o china que fuese la que más traducía. Pero bueno, dentro de la ruta de esta visión, cuando uno empieza una empresa, una pasión, como es esto de traducir la literatura y de tratar de mostrar a Hispanoamérica en Dinamarca, yo dije, cuando lleguemos a 60 libros traducidos, me gustaría lanzar una línea de autores clásicos del siglo XX en español y portugués. Y efectivamente ya llevamos 70 libros y traducidos, y hace un poco tiempo pues nos lanzamos con esta primera línea de los libros clásicos con Pedro Páramo, Juan Rulfo, y también estamos terminando El Llano en Llamas, que saldrá en unos meses, pero venía la gran pregunta de quién debería ser el siguiente autor ahí. Y un sueño que yo tenía desde hace mucho tiempo era poder lanzar a Álvaro Mutis en danés. Buena parte de su obra está traducida al danés, pero por allá en los años 80, 85 fue la última traducción. Está traducido La nieve del almirante y las sagas de Macrol, algunas cosas de su poesía, muy poco. Y aquí ya entra Diego a ser culpable, porque Diego, además de ser autor de La Casa, con esta antología que tenemos, es un gran amigo desde hace muchos años y que ha sido un pilar fundamental de Aurora Boreal, porque Diego, con su sabiduría y con su conocimiento, me ha abierto las puertas a muchos autores que yo desconocía. Yo creo que la razón de que hemos traducido tantos autores colombianos era que mi poco conocimiento de la literatura radica ahí. Yo soy colombiano de nacimiento, danés por adopción, y claro, lo primero que eché mano fue los autores que había leído de joven y que estaba leyendo. Y luego pues entré en la carrera de tratar de traer todas estas voces de 500 millones de habitantes que tiene América Latina, ¿no? Fácilmente, y que aquí en Escandinavia están prácticamente olvidados. Con la caída del muro de Berlín hubo como una, no sé, es una teoría, hubo como un alejamiento hacia América Latina. Dinamarca y la Unión Europea como que se volcaron más hacia los países del este y a los negocios del este, y con las voces del este llegaron también los autores y los movimientos de migración de los iraníes, iraquíes en los 80, los afganos, después los tamiles, los chilenos en algún minuto. Pues toda esa literatura fue lo que se tradujo y que llegó acá. Pero América Latina, yo diría que Bolaño, por ahí 2003, 2006, es lo último que se ha traducido. Y en paralelo aquí, al menos en Escandinavia, estos guionistas de televisión que hicieron todas estas series policíacas de mucho éxito y que ganaron premios, se han vuelto escritores de lo que aquí llaman el Scandinavian Noir, y la gente lee eso.
digamos, y yo me niego a la fórmula policíaca, por decirlo de alguna forma. Entonces en el 2016, finales del 16, comienzos del 17, dije, no, vamos a empezar a traducir y a mostrar las voces de toda América Latina y a tratar de traer literatura de buena calidad. ¿Para qué? Yo no lo sé finalmente, pero que quede ahí para que lean, ¿no? Y así empezó este proyecto de la traducción y así llegamos al libro 60, donde yo había escrito en una hoja de ruta, cuando llega a 60 libros lanzo el clásico, ¿no? Y Diego, pues me habló mucho otra vez de la muerte del estratega y el último rostro que estaban ahí estancados en algún sitio. Armando también me había hablado y cuando venía el homenaje, pues dijimos, es el momento de hacerlos. Y nos lanzamos en este proceso, en este proyecto, más o menos como en el mes de febrero de este año. Paul Clitnes, que es uno de mis traductores de cabecera, de Fernando Vallejo, de Daniel Sada, de Pilar Quintana, de Patricia Engel, entre otros, pues lo encargué de este proyecto. Y releí los cuentos y ahí vino para mí algo fundamental que fue encontrarme con esa obsesión de Mutis por el personaje fracasado, ¿no? Digamos, cuando uno lee el Bolívar que está al final de su vida, que está traicionado por sus compañeros políticos, le matan a Sucre, se quiere venir a morir a Europa y no puede, y magistralmente Mutis, pues, da un reflejo de un Bolívar frustrado y fracasado, ¿no? Y también en La muerte del estratega, pues también hay, y en el mismo Magrol, yo siento que hay un poco de ese personaje que Mutis maneja muy bien, de ese personaje que está decepcionado, que está terrible, ¿no? Y hay un dato bien curioso, porque también al traducir estos dos cuentos, pues se hace un homenaje. Diego muy gentilmente escribió una introducción que ojalá la lea ahorita para nosotros, donde él dice que el joven Álvaro con su hermano Leopoldo, allá en la finca del abuelo en Coelho, en el Tolima, leían indiscriminadamente la literatura y la historia como un solo género y mezclaban todo eso. Y claro, cuando uno lee La muerte del estratega o cuando uno está con Bolívar, pues uno lo que está viendo es un derroche de Mutis de historia, pero donde él no está contando nada histórico, sino está usando la historia como el marco, ¿no? Para contar su relato. Y fue muy curioso porque este traductor que trabaja en esto, cuando hizo Sada, por ejemplo, se fue 2 meses a México a estudiar a Daniel Sada, y es muy riguroso. Entonces un día él me llamó y me dijo que había una inconsistencia histórica en la muerte del estratega. Y entonces, pues a mí me causó mucha risa y Diego después se lo tuvo que clarificar porque Mutis está efectivamente fabulando con todo su conocimiento del Imperio Bizantino, ¿no? Y no está haciendo un libro de historia. Y bueno, este es el libro, llegó, está aquí. No saben el orgullo que a mí me produce y realmente sin Diego esto no hubiera sido factible porque Diego nos ayudó muchísimo en todo el proceso de clarificarle dudas al traductor, de ponerlo. Entonces, Diego, de verdad, chapeau. Si te provoca leer la introducción, me encantaría. Es muy corta, es bellísima. Hoy la leímos en la Universidad de Copenhague y de verdad que a mucha gente lo impactó. Y mañana la leeremos nuevamente en el homenaje a Álvaro. Y yo no tengo más que decir, eso es en realidad lo que hemos hecho acá desde Dinamarca para brindarle un tributo a este monstruo de la literatura colombiana, que es Álvaro Mutis. Estamos muy contentos y creemos que nosotros también estamos muy buena noticia que nos trae desde Copenhague. ¿No me oyen bien? Creo que Diego está haciendo... ¿Me escuchan? Muy bajito. ¿Muy bajito? Sí. Ahora mejor, cuando te acercas. Toca como acercarme entonces al micrófono o hablar un poquito más duro. Bueno, entonces, no, Guillermo dice que no me oye. Yo te escucho. Yo también. Y Rafael también. Y Enrique, ¿tú me oyes? Sí, oigo, sí. Diego, ¿me oyes? Bueno, vamos a seguir porque Sí. represa un poco la transmisión.
te decíamos, Guillermo, que estamos muy contentos con esa buena nueva que nos traes desde Copenhague, con esa traducción, que se te ve también muy feliz. Pues nosotros esperamos tener algún día tu libro en las manos. Y quisiéramos entonces darle la palabra a Diego. Háblanos un poquito sobre tu prólogo. No sé si lo quieres leer o alguna parte, o en todo caso cuéntanos cómo llegas tú a hacer ese prólogo. Bueno, si quieren, es muy breve, es página y medio así. Y lo hago el prólogo porque lo hablo así para... Recuperamos, sí. Para estas dos piezas de Álvaro, que son de lo mejor de sus principales cuentos, y así nomás. O sea, contaba Guillermo, pues tenía la suerte de poder colaborar un poco con el traductor, que es que, bueno, aquí hay un par de cosas que no pueden ser literalmente por tiempo. Digo, no dos, hermano. Hay como 10 o 15 cosas que evidentemente son imposibles en cuestión de tiempo, si juntan los personajes. Yo, claro, digo, que sepas que Mutis tenía que 500 libros de Bizancio o algo así, o sea, súper experto en Bizancio, y precisamente él no quiere hacer ningún juego típico de, a ver, vamos a hacer novela histórica, voy a poner historia ahí para que sea digerible. No, señores, hay libros de historia, quieren historia, lean el libro de historia, Steven Runciman, lo que sea de Bizancio, eso, hay todo. Novela es otra cosa, y esto es cuento. Entonces está usando unos personajes y una situación para aclarar, para escribir. Literatura, es otra cosa. Y de hecho, sabemos que siempre se dice, no, Macron, el alter ego de Mutis. Si hay un alter ego fuerte de Mutis, de todo lo que ha escrito, es Alar el Ilirio. Ese es el más alter ego de todos. O sea, Mutis, digo, a Kroll, pues, como es parte de Mutis, evidentemente, hay cosas que él puede haber hecho, otras que no, y le deja vivir esas cosas, pero si hay un personaje que se parece mucho a Álvaro, incluso más que Álvaro de Matos, aunque el nombre es mucho más parecido, es Alar. Y él lo dice muchas veces, el que más se parece a mí es Alar. Yo pienso como Alar, hay cosas que yo comprendo a Macrol, pero yo no soy Macrol. Pero con Alar sí que hay muchas cosas que tengo muchísimo que ver con él. Entonces, por eso es muy interesante. Y él, más bien, el trasladarse a otra época le permite una libertad total para hablar de sus convicciones y su manera de ver la vida, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Y por eso es una obra pues, excelente, tanto esa como la del el último rostro. Entonces, sí, eso, agradeciendo más bien de nuevo a Guillermo sus palabras y el que haya apostado y bueno, vamos a rescatar eso, porque como dice, es cierto, lamentablemente, hay cada vez una mayor injerencia, una entrada de lo no literario en lo literario. Eso ya lo decía Julian Hack en los años 50, cuando decía, me estaría valiendo el concurso, y dicen cada vez más son tonterías, y hay demasiada política, y gente que no es literaria, seamos serios. Entonces, ¿qué pasa? Que ya dejó de estar de moda lo de Hispanoamérica, ya para qué, ya pasó todas esas cosas. Ahora, no, aquí está la cuestión política esto. Y a veces, Guillermo sabe, en Frankfurt incluso, yo casi me he tenido que pegar para que saliera una cosa de Rulfo. Yo decía, señores, Rulfo no es un hito de la novela mexicana, ni de la novela en español, sino de la novela universal. No es un señor, que mire, qué curioso que habla de unos muertos en México. Señores, esta es una de las novelas cruciales del siglo XX en el mundo. Y da igual que sean muertos de una revolución, es otra cosa. Entonces, realmente hace muchísima falta, y que yo agradezco mucho a Aurora Boreal que está poniendo en circulación en otras lenguas a auténticos clásicos de cualquier época, fabulosos. Uno que también, perdón, que quiero echar un corto a espadas, porque aparte de boliviano y español, también soy peruano, es Julio Ramón Ribeiro. Ha sacado a Julio Ramón Ribeiro, que es una maravilla, y es un autor
que tampoco se trabaja mucho hoy en día, y es posiblemente el mejor novelista y mejor prosista peruano del siglo XX, más y mejor incluso que Vargas, porque Ramón es impresionante. Entonces, y tú lo has sacado y respetado, o sea que gracias por todo lo que estás haciendo y que siga así la cosa y sigue con los grandes clásicos vivos, porque todos están vivos. Todos están tremendamente vivos. Hay mucha gente escribe cualquier macana de hace 2 días y no lo ha impreso y ya está muerto ese texto. Y gente como Álvaro, como Juan Rulfo, Juan de Pomuceno Rulfo, y el gran Julio Ramón, están más vivos, están súper vivos y lo estarán siempre. Entonces, eso, gracias, y Aurora Boreal también, que siga muchos años y así triunfando y haciendo cosas, porque el triunfo es hacer cosas bellas y buenas. Ese es el triunfo. Hacer cosas bellas y buenas y maravillosas. Paso entonces, les leo el breve prólogo. Ahorita, danos una rondita para que saludemos todos y volvemos contigo para que nos leas el prólogo. ¿Te parece? Ya. Vamos a saludar a Enrique Serrano. Enrique, te quería preguntar algo que dice Diego sobre las características de Alar el Ilirio. ¿Te parece muy cercano al pensamiento de Mutis? ¿Cómo ves tú al Alar el Ilirio en el conjunto de la obra de Álvaro Mutis? Pues me parece fundamental. Buenas tardes a todos. Buenas noches. Me parece fundamental destacar la figura de Alar como aquel sujeto que de manera intemporal duda y navega en ese mundo de dudas, y ahí es donde pues firma su sentencia de muerte. Después del prestigio, después de la gracia, después de la gloria, sin embargo, se permite ser libre. De alguna forma lo hablamos ayer también de Macrol, de esa desmesura que supone la libertad, y eso va incluso en contra del lugar común que los demás han consagrado a la literatura. Y eso, pues, me parece que es un gesto de brillantez extraordinario de Mutis. Yo tuve la oportunidad de conversar con él en su casa, pues, sobre la muerte del estratega, y me decía que el texto había brotado solo sin saber de dónde. A él le parecía interesante, o le había parecido muy revelador, el libro de Álvaro Rueda sobre las puertas de Bizancio, El dique iluminado. Es un bellísimo libro que se hizo en Colombia en los años 70, pero que de alguna manera reivindicaba la condición de Bizancio como la puerta de Oriente, que sin embargo fue fundamento de Occidente. Esa paradoja tan extraordinaria la valoraba mucho Álvaro Mutis, y creo que ha quedado para la posteridad como una ganancia espectacular de la literatura. Estoy de acuerdo con lo que dice Diego, la literatura sale de fuentes insospechadas, y por eso, con el gusto, con la fascinación, con el asombro, se produce un texto de una factura tan perfecta como La muerte del estratega. Gracias, Enrique. Quisiera saludar entonces a Rafael Antunes, que nos acompaña desde Jalapa, México. Y Rafael, tanto Guillermo como Diego tocaron un tema muy importante en la creación de la literatura, y es que, dice Diego, en el mundo de la literatura está entrando cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Y Guillermo nos decía que estaban haciendo una visión sobre la muerte estratega vista como si fuera historia literal. Tú, como creador de narrativa y de ensayos, ¿qué piensas, digamos, de ese mundo en torno al cual puede girar el cuento, el relato o el ensayo, que puede ser la historia, puede ser la crónica, o ciertas tendencias que no son precisamente literarias? Bueno, hay varios puntos que me gustaría tocar. Uno, inicialmente, que creo que tiene que ver un poco con todo lo que se ha dicho, es este carácter, esta, digamos, singularidad que Mutis como escritor posee,
y que lo hermana a un reducido y privilegiado grupo de escritores que a mi juicio han hecho del anacronismo una virtud, una enorme virtud literaria. Es decir, autores como el otro gran Álvaro, como pienso, no sé, en Torrente Ballester, en Gesualdo Bufalino, autores que se colocan en la antípoda de la moda o de la actualidad o de esa horrible palabra, despreciable palabra para mí, que es tendencias, y construyen con una paciencia ajena por completo a la prisa y a la exigencia del mercado, un mundo que como primera característica tiene la trascendencia, es decir, lo opuesto. Ya Diego hablaba de estos autores que como decía Bioy Casares, su obra muere el día que se mueren ellos. Es decir, no hay un solo momento de trascendencia. ¿Por qué? Porque han escrito en la tendencia, han escrito en la prisa, lo importante para ellos es publicar, ¿no? Y Mutis, creo yo, eh, ajeno, insisto, a esto, creó un mundo esencialmente personal, ¿no? Un mundo que se regía por leyes literarias y que curiosamente le permitía saltar las trancas de lo establecido. Una de estas características principales es uh, estas fronteras tan grises que hay en la literatura de Mutis, en algunos de textos que llamamos relatos, quizás por comodidad, pero que no sabemos, y a mí eso es lo que me fascina de ellos, no sabemos exactamente si es un poema en prosa, si es un cuento, si es solo un relato, una prosa poética, no importa. En Mutis, a final de cuentas, todo tiende a la poesía, ¿no? Y el hecho de que borre estas fronteras, de que uno como lector de Mutis atienda principalmente, al contrario de la moda, atienda principalmente a esta voz tan profunda, ¿cómo diríamos? Tan cargada tan preocupada por dotar a sus criaturas de una ética marcadísima, ¿no? Que termina siendo la característica principal de sus grandes personajes, ¿no? Eh, yo los encuentro, digamos que, como siguiendo esta clasificación que hacía Vladimir Yankel, esta diferencia que hacía Yankelevich entre el aventurero y el aventuroso, es decir, entre el que corre una aventura porque persigue una recompensa y aquel como los personajes de Mutis, corren una aventura impulsados sobre todo por un afán ético. Incluso no al grado de que muchas veces en buena parte de las aventuras que emprenden sus personajes están convencidos de que el resultado final va a ser el fracaso, ¿no? Entonces, creo, volviendo al punto creo que una de las cosas que dotan y dotarán a Mutis de un gran interés para un mundo, para lectores, será precisamente este carácter anacrónico, este estar fuera de los mundillos de la moda, ¿no? Y que a mí me parece muy remarcable, ¿no? Que autores como él, como Cunqueiro, insistan en crear universos propios ajenos a este yugo estúpido que nos quieren imponer las editoriales, marcándonos, insisto, odio la palabra, tendencias de lectura, ¿no?
No, hombre, puedes hacerlo. Guillermo, te pregunto sobre el personaje o los personajes perdedores. Tú hablas de esa palabra. ¿Por qué consideras que en la obra de Mutis puede haber una tendencia siempre a esos personajes de fracaso total? El Sí, sí, caso de fracaso, no de sé, las yo, empresas de Bolívar son un fracaso, no, va no, yo siento, muriendo, la pérdida, cuéntanos. porque por ejemplo, cuando estás leyendo el último rostro, en el fondo, el héroe está fracasado, el héroe está frustrado, ¿no? Digamos, el héroe está traicionado, el héroe le matan a su protegido, el héroe aborrece y no quiere morir ahí, quiere ir a otro lado. Entonces, en el fondo está capturando una esencia del personaje humana cuando, que, en mi opinión, tiene una facilidad maravillosa para contar eso, para ponerlo ahí, ¿no? Y lo mismo en el estratega, el personaje está en una parte donde ha perdido su amor, donde hace una acción suicida al final, ¿no? Y en el fondo, donde él ha dejado todos los lujos de los otros gobernadores y es un tipo más espartano, pero al final se sacrifica y muere por su causa, ¿no? Entonces, yo siento, y en Macron también siento en algunos momentos que hay algo de frustración. Yo no quiero decir pero algo no de fracaso, sino de frustración. Y me parece que yo al menos siento eso como un hilo conductor. Y en estos cuentos, cuando volví a la relectura para editarlos y volví a sentir eso. Digamos, yo siento eso personalmente, pero yo no soy un experto de Mutis, yo soy un lector común y corriente y me dejo llevar por esos universos y en mí la literatura vive de esa forma, ¿no? De lo que yo siento y de lo que yo vivo al estar leyendo eso. Y en esos dos personajes, tanto en Lar como en Bolívar, en los dos relatos, cuentos, como los quieran llamar, siento que hay un reflejo de un personaje que está frustrado, muy frustrado al final de su vida o por lo que sea, ¿no? Y yo de repente una aclaración, yo lo que dije antes es que Mutis no escribe, y Diego lo reafirmó, Mutis no escribe que una novela de historia. O sea, Mutis lo que hace en realidad es que utiliza la historia como, y que tú lo dijiste muy bien, le permite de repente ser y sus convicciones y pensar lo que él dice, ¿no? Y eso es lo maravilloso, ¿no? Que está fabulando, que fabula utilizando su gran conocimiento, ya sea de la historia de Colombia en ese periodo, o ya sea de la historia del Imperio Bizantino, o ya sea de otras cosas, ¿no? Y yo creo que eso es maravilloso cuando un escritor que domina un gran conocimiento, que tiene un saber enciclopédico, que tiene una sabiduría maravillosa, fabula. O sea, para mí la literatura en el fondo es fabular y poder construir esos universos de los que tú hablabas, Rafael, ¿no? Donde no están las prisas ni de las tendencias ni de la publicación, sino que el escritor ha llegado a un nivel donde puede fabular. Y para mí eso es como la esencia de la gran literatura, ¿no? Que el escritor no tiene que regirse de nada, sino que puede construir sus propias leyes. No sé si, claro. Gracias. Diego, ¿tú nos podrías profundizar un poquito sobre ese alter ego que consideramos que era Lalo Lirio? ¿Por qué crees eso? Claro, bueno, antes de nada quiero agradecer, y esto que he sufrido un poco porque se había entrecortado, agradecer a Rafael Antúnez desde Jalapa que haya citado a Adolfo Bioy Casares y al gran Álvaro Cunqueiro, que es una maravilla de nuestro mundo y está también escondido. Y ya te sugiero desde ahora mismo, Guillermo, Álvaro Cunqueiro sería genial y eso ya vemos cómo conseguimos apoyos así para que se pueda hacer, porque es increíble y es alguien que la cofradía de los cunquirianos, que somos unos cuantos por el mundo escondidos, uno de ellos era Álvaro era muy cunqueiriano, todos estamos de acuerdo en que, aunque sea algo banal o el Nobel, si Cunqueiro no hubiera sido gallego, sino inglés o francés, habría sido premio Nobel seguro,
porque es alguien realmente fabuloso. Pero bueno, no vamos a rebajar a Cunqueiro algo tan nimio como un Nobel. Cunqueiro es Cunqueiro y ya está. Pero eso estaría genial. Lo de Alar, él lo dice. De hecho, aquí no me estoy inventando nada. No es que digo, bueno, yo creo que se parecería a Cunqueiro. Digo, a Mutis. Él lo dice en más de una entrevista. Lo que pasa es que hay que, como estoy trabajando ya un buen tiempo con todo lo de Álvaro, cruzando entrevistas, dice, pero si esto lo ha dicho un par de veces en sitios perdidos. Pero lo ha dicho. Dice, si hay un tipo que se parece a mí en mi obra, es Alar el Ilirio. Y él, el que he puesto yo, el que más piensa como pienso yo, ve el mundo como lo veo yo, es Alar el Ilirio. Él lo ha dicho así tal cual. Creer siempre a pies juntillas lo que dice el autor. No. Pero creo que en este caso estaba diciendo la verdad. Estaba diciendo la verdad. Sí, Alar es el personaje que le permite hablar a él directamente. Tiene que ver de pronto con esa cercanía, Diego, al amor que tenía él por el pensamiento helénico, que de una u otra forma el Alar es alguien que se desencanta de su mundo y se acerca más al mundo helénico. Bueno, claro, él es un griego. Entonces, lo que él dice muchas veces, él habla y dice, bueno, lo que nos quedan son los símbolos y los ritos. Y yo por eso voy a luchar, porque eso es mi cultura. Y también tiene que ver un poco con lo que Mutis dijo alguna vez. Dice, bueno, yo no creo en nada, pero, ojo, si yo soy una cosa, yo soy católico y de Coello. Aunque no fuera misa y nada, dice, bueno, pero lo que le interesaba a él mucho era el tema del ritual y la conexión, el religio, ¿no? El estar conectado con toda la tradición. Y eso es la cuestión del rito y el simbolismo. Y por eso a él también le gustaba mucho ir a basílicas ortodoxas y oír el ritual ortodoxo, que es fabuloso y en nuestro en el Imperio Romano de Occidente lo hemos perdido en el Vaticano II, lamentablemente. Pero a él le gustaba mucho todo el ritual como marca y símbolo de una unión con el pasado y con el futuro, con un momento de eternidad ahí. Entonces, no digo, es que eso, no es que Alar creyera en Zeus y tal, pero cree en lo que es todo el mundo helénico como tradición, y Mutis lo mismo. Creo en una tradición y responder ante Dios, sin definir exactamente qué es Dios, y creer en tu destino y ser fiel a tu destino. O sea, captar cuál es tu destino y seguirlo. Y es lo que Selar también dice, bueno, yo soy esto, y lo que me ha tocado, mi papel en el gran teatro del mundo, lo voy a desempeñar de la mejor manera. Rafael, en cuanto a los demás relatos de Álvaro Mutis, el diario, ¿qué papel juega? ¿Por qué es tan importante la escritura del diario en Álvaro Mutis? Encontramos Diario de Lecumberri, La muerte perdón, El último rostro es un diario, y la primera novela bizantina de Álvaro Mutis, que es La nieve del almirante, es un diario. ¿Cómo ves esa forma en el conjunto de sus relatos? Tengo... Ah, bien. Bueno, yo creo que debe haber una parte de coincidencia y otra de descubrimiento. Recordemos que el diario de Lecumberri es como, digamos, la primera gran obra en prosa o que escribe. Y sin duda creo que habrá descubierto que en la fragmentación hay enormes libertades creativas y de posibilidades de inclusión, de cambios temáticos, de saltos temporales, ¿no? Es decir, que el fragmento, la escritura en fragmentos permite a un autor que digamos, no está tan obsesionado por solo construir una trama. Creo que ahí radica parte, a mi juicio, de
de apostar por este género en Mutis. Y quisiera abordar algo que Guillermo señalaba cuando habla de personajes fracasados. A mí me gusta pensar más en los personajes de Mutis, no ni como vencidos ni como fracasados, sino acudiendo a un término que él mismo utilizaba y que creo que era un poco más cercano, que es el de desesperanzados, ¿no? Si recordamos la conferencia sobre la desesperanza, donde hay de alguna manera, constituye una suerte de ars poética también esa conferencia, ¿no? Y que resulta o puede resultar muy iluminadora para comprender los personajes de Mutis, porque nos dice que es un desesperanzado, ¿no? Es aquel que, que, que llega hasta el fin de una empresa, aún sabiendo que esa empresa está perdida. Es aquel que ama a una mujer, aún sabiendo que nunca va a ser correspondido, y que alberga esperanzas sobre esto, a pesar de saber que ya no hay esperanza, ¿no? Y es donde construye Mutis ese famoso, el bello y terrible círculo de la desesperanza, ¿no? Que ilumina a sus personajes. A mayor desesperanza, mayor lucidez, y a mayor lucidez, mayor desesperanza. Y creo yo, he ahí el retrato de buena parte de los grandes personajes de Mutis, ¿no? Están inmersos en ese círculo bello y terrible. Qué bueno que hayas traído a colación justamente ese término de la desesperanza en el conjunto de la obra de Mutis, porque eso nos aclara mucho eso que podríamos llamar fracaso, perdedor, eso, y la desesperanza realmente es el móvil. Y es muy paradójico porque pese a que las obras de Mutis parecen desesperanzadoras, termina uno siempre con una gran alegría y una desesperanza hasta en la muerte misma, ¿no? Porque la muerte del estratega, pese a todo, hay un gran triunfo de la vida por un papel fundamental que es el amor. No sé, Diego, ¿tú cómo ves ahí esa parte de la coda ya, los estertores de la muerte del estratega y toda esa epifanía que tiene, esa iluminación justamente con Ana la Cretense? Bueno, ayer hablábamos de las mujeres en Mutis y quizás la más impresionante, que son unas pinceladas lo que dice de ella, porque no se desarrolla tanto, pero el amor de Alar por Ana a la Cretense, amor correspondido, o sea, no es que eso una cosa unilateral. Como decía el gran Macedonio Fernández, eso de amor por un lado no existe. No hay amor por un lado. Verte y tal, ¿qué es esto? No, es un amor correspondido. Y aquí una acotación a lo que decía Rafaela. Aquí sí que está correspondido, pero es el destino el que impide que pueda ser. Ya no es que ella me quiera o no, sino que pasan otras cosas. Y es lo que pasa con Ana la Cretense. Es todo digamos, en el imperio hay unas cosas que impiden. Es el deber contra el amor. Y dice, bueno, pues ya está. Pero es con unas pinceladas, se dicen unos toques, y te expresa todo. Es una descripción muy poética en el sentido no del lirismo, sino de decir mucho con poco. Entonces, todo lo que habla Alar de Ana la Cretense es impresionante. Y está todo ahí narrado, sugerido, y ya está todo. No hay que decir más. No hay que decir más. Pero incluso jugando con el estratega, curiosamente, el último rostro que ve Alar es el de Ana. O sea, realmente, aunque el último rostro sea lo de Bolívar, realmente donde hay un último rostro es en el estratega. Y el último rostro que ve antes de la muerte y que justifica toda la vida, porque también es el bel morir que tutta una vita honora, es el de Ana. Dice, bueno, haber hecho tales o cuales cosas, pero el haber amado a Ana justifica mi vida completamente, tanto o más que el haber servido mi destino militar o por salvar el imperio, lo que fuera. Pero lo dice, y lo que se acuerda es de Ana. En la muerte ahí, solo piensa en Ana y dice, y esto, solo por esto ya me mereció la pena vivir. Y con esto yo he sido quien tenía que ser, que también es muy griego, ¿no? De ser quienes tenemos que ser.
pero es el amor el que hace que seamos quienes tenemos que ser. Entonces, digo, no solo Ana, sino la relación a Ana es la más completa y la más poderosa y la más luminosa y feliz también, ¿no? Aunque no se concrete más, pero es la más feliz y ya está. El amor existió y sigue, existe, incluso, más allá de la muerte, incluso. Por seguir con Macedonia, con el Gran Macedonia también. Sí, Diego. Mira, bueno, sabemos que no estamos entre una novela histórica, para nada, ni un relato histórico, pero a mí me llamó mucho la atención, Guillermo, que en esas disertaciones de El Ilirio habla mucho de lo que se puede llamar la civilización y la barbarie. Dice, algún día seremos borrados del mapa y nos invadirán los bárbaros, vengan de Lutecia, vengan de Kiev. O sea, hay una visión clara de un mundo que se evapora, en este caso es el Imperio Bizantino, pero estamos en el siglo XX, en una narración de un escritor del siglo XX que también nos puede estar diciendo algo. Se está desmoronando la civilización occidental, hay un llamado de atención de Mutis a ello. Los bárbaros nos han invadido, no sé tú cómo verías esto, si me estoy equivocando o es una interpretación salida de... Primero agradecer a Rafael por la clarificación de la desesperanza, porque me parece bellísimo el término. Creo que esa sensación que yo hablo de fracaso, del héroe fracasado, es eso, ¿no? O sea que, gracias Rafael. Por el otro lado, pues yo no soy un experto en el Imperio Bizantino. De hecho, en la relectura de la muerte del estratega, pues tuve que revisar también bastante del Imperio Bizantino, y no hay duda que Mutis como pensador pues es un visionario, ¿no? Y yo creo que el fabulador también mete su personalidad y sus visiones en su literatura. Entonces, seguramente él, con su gran conocimiento histórico, anticipa en su relato esta visión. Pero lo que yo digo es que él utiliza la historia como el teatro. O sea, no utiliza la historia como voy a contar una novela histórica, para eso está el historiador, sino que utiliza ese marco, ese universo para construir sus visiones y fabular. Eso es con lo que yo veo y digo, oiga, yo sé tanto de genética que escribo una novela sobre cualquier otra cosa, pero utilizo la genética. Por ejemplo, Jorge Comensal, un mexicano que a lo mejor Rafael has leído muy joven, escribe una novela que se llama, bueno, ahora no recuerdo, donde él utiliza el cáncer y utiliza toda la historia de la genética para montar su ficción, para montar su universo. Y eso es a lo que yo me refiero, que al menos eso es lo que yo siento, especialmente en Alar y por supuesto en El último rostro con la historia de Colombia y de Bolívar, ¿no? Pero, y digamos que él se apodera de historia para decir, bueno, esto es el teatro de mi fabulación y ahí estoy contando mi historia, ¿no? Entonces, no sé si te contesto la pregunta, no sé, pero yo imagino que si yo tuviera el don de la escritura y me imagino que el escritor en cierta medida, en sus obras hay un alter ego y en sus obras hay sus visiones y sus creencias y sus teorías. Entonces, digamos, yo no creo en esa separación del escritor que inventa la ficción, ¿no? Yo creo, y por ahí yo no sé a quién le escuché decir, creo que a Piedad Bonet, que ella admiraba a los escritores que podían inventar la ficción, cuando ella escribió una obra biográfica sobre el suicidio de su hijo, porque yo no puedo decir. Y yo creo un poco en eso, yo creo que el escritor al fin y al cabo, pues tú decías que no sé quién mencionó, que no sabe quién le dictó, de dónde vino, ¿no? Cortázar creo que decía que no sabía quién le dictaba las obras o quién le dictaba. Yo creo que el escritor es eso, el escritor es un conjunto de observación de muchas cosas, de visiones, de conocimiento y de construcción de ese universo que se va puliendo grano a grano, día a día, durante toda una vida. O sea, no es un escritor que escribe hoy algo, sino que está haciendo su gran universo, su gran libro. Y dentro de ese gran libro, pues hay tristezas, hay desesperanza, hay visiones, hay cultura, hay historia, hay todo eso. Yo creo que esa es la gran literatura. Y al menos cuando yo me tiro sobre un sofá a leer un libro,
me meto a viajar en eso. Digamos, el autor te hace viajar, y Mutis, a mí personalmente, con el Imperio Bizantino, pues me paseó para arriba y para abajo otra vez. Con Bolívar me volví a pasear. Luego, gracias a Diego, me enteré que el polaco del último rostro, pues es un amigo de él, donde Mutis trabajaba de speaker en una emisora de radio en Bogotá. Entonces, y Diego me cerró esa parte que yo no tenía ni idea, porque no sé a qué escritor yo le voy a decir que él escribía en clave para sus amigos, que él no escribía para él escribía para ciertos amigos y para él, ¿no? Y entonces ahí es donde está, ustedes que son los expertos en Mutis, que lo han profundizado, que lo han oído, que han tenido el privilegio de conocerlo, de estar cerca, porque yo no, yo llegué a Mutis tardíamente en mi vida, y la primera vez que leí Macron, no sé, hará 20 años, y a su poesía 20 años atrás. Yo tengo 65 años, pero yo a Mutis me demoré en leerlo y en reconocerlo. Y claro, es lo que tú decías, Rafael, esos autores que construyen un universo, que construyen un mundo en el que tú tienes el privilegio de entrar a leer, ¿no? Y uno entra a leer, y yo leo con mis recursos, con mi cultura, con mis lecturas previas y con mi imaginación. Entonces, cada autor te hace vibrar. De repente a mí me hace vibrar un autor. Mira, yo aquí, cuando estaba en algún minuto leyendo un libro de un uruguayo, pues yo imaginaba algo con mi cultura colombiana, y tuve que ir al Uruguay y verlo, ¿no? Digamos, hay una anécdota famosa de María Moliner y del color del amarillo, donde ella dice que amarillo es el color del limón, pero yo crecí en Colombia y los limones son verdes. Y ya adulto, con unos 14 o 15 años que vine por primera vez a Europa, descubrí, porque yo pensé, la María Moliner es daltónica, o sea, yo pensaba que dice miércoles, yo miraba, iba al jardín y mire, pues los mirones son verdes, de un verde, y a los 15 o 16 años llegué estaba en Sevilla y descubrí que en España los limones eran amarillos. Entonces, cuando uno está leyendo, y yo estoy, por ejemplo, leyendo lo que hablaba del escritor uruguayo, yo lo estaba decodificando con mi cultura, con mis lecturas previas, con mi experiencia colombiana, y de repente llegué y descubrí otra cosa, lo que él pensaba. Y eso esa es la maravilla de la literatura, que cada uno de nosotros lee lo mejor que puede, así como el escritor escribe lo mejor que puede, uno pone de su parte, y eso es lo bueno, ¿no? Cuando el escritor te hace trabajar, ¿no? Por eso detesto el género policíaco, que acá, porque eso es como ver una película de Hollywood, ¿no? Que uno empieza la película y a los 10 minutos sabe ya cómo es el final. Entonces se aburrió. Entonces cuando estás metido en, como decía Diego, con una sutileza, lo dice todo sobre el amor. O el último rostro, gracias por ese detalle, Diego, la última visión es el último rostro de Ana, ¿no? Digamos, bellísimo el tema, porque ahora voy a volverlo a releer con esos datos, ¿no? Digamos, que eso es lo bonito. Ustedes, digamos, han dicho tantas cosas interesantes hoy de Mutis, y yo, lo de las desesperanzas, lo más lindo, Rafael. No sabía que existía una charla de él sobre la desesperanza, porque esa es la vida, ¿no? Digamos, la vida es una pasión, y digamos, las pasiones mueven, y uno sigue haciendo cosas, aunque sabe que la causa está perdida, ¿no? Eso es la definición de una pasión, esa es la desesperanza, esa es la grandeza del escritor. Yo estoy fabulando aquí tonterías. Muy bien, Guillermo, sigue fabulando así, está perfecto. Te iba a preguntar, Rafael, ¿tú crees que en la obra de Mutis, voy a volver otra vez sobre el tema de la civilización y barbarie, porque me llama mucho la atención en la muerte del estratega ese tema? ¿Tú crees que la obra de Mutis es simplemente la búsqueda de escribir algo muy bien escrito, con una buena forma, o hay una intención que subyace a ese tema bizantino, la caída del Imperio Bizantino? ¿Tú cómo ves este cuento de la muerte del estratega como intención de pronto visionaria? Me sorprendería mucho que hubiera pensado en ese marco que tú hablas. Yo pienso más que
que obedeció a la necesidad de contar esa historia que había fabulado y que de pronto nosotros encontramos todos esos ecos, esa amplitud, pero yo creo que digamos que por no toda proporción guardada, pero en mi experiencia de fabulista, el gran compromiso que un escritor tiene cuando escribe un cuento es con la imaginación, no con la historia, a mí la novela histórica, creo que no sé si exista realmente estas categorías, pero no me gusta la novela histórica porque te cuenta algo que ya sabes que pasa. Es decir, la novela histórica tiene que ser fiel al hecho. Y me gusta más pensar en la ficción histórica. Pensar en las novelas como Los Pasos de López, de Jorge Ibargüengoitia, donde el cura Hidalgo no está ocupado en dar discursos, sino en ir a visitar burdeles y en decir palabrotas, en fin, y en hacer añicos la estatua oficial y crear una fábula. Creo que en el caso de Mutis, alguien que por otro lado a quien no podemos acusar como de inocencia en el terreno, es decir, no es alguien que dice de pronto, ¿a dónde ubico esta historia? Acá. No, conocía el tema, lo obsesionaba, era un erudito en él, pero insisto, creo que esto es más por estas afinidades selectivas, donde sabe tanto, ama tanto ese mundo, que de pronto hay una fábula que decide incluir ahí. Pero no creo que estuviera pensando que el fin de esa época de alguna manera fuera un reflejo del fin de una época, si es que la estamos viviendo, ¿no? No hay que olvidar que normalmente, que cíclicamente el mundo se está acabando, digamos, es decir, que hay quien está anunciando este triunfo de los bárbaros, esta desaparición, esta muerte de la novela, la desaparición del libro, etcétera, y que nos hace pensar que somos una suerte como de los últimos mohicanos, pero, ¿sabes? Que perduran. Yo creo que lamentablemente también los bárbaros perduran, pero que estamos llamados a perdurar unos y otros, ¿no? Siendo siempre minoría los mohicanos y mayoría los bárbaros, pero estamos llamados a perdurar. Yo creo que mientras existan obras como la de Mutis, los mohicanos estamos llamados a perdurar. Y los bárbaros a perder, aunque sean muchos. Gracias, Rafael. Diego, ayer nos hablabas un poco sobre la obsesión de Álvaro por el mundo castrense y nos encontramos entre dos relatos cuyos personajes son militares. Cuéntanos un poquito también, porque tú hablaste con Álvaro sobre esos temas. ¿No nos oyes? ¿Estás con problemas? Hoy estamos muy mal de transmisión, perdimos a Enrique, perdimos a Eduardo y Diego está fallándole mucho el internet. Bueno, pero sí, si me oíste algo sobre el papel. Sí, creo que sí, a ver si se me oye bien a mí. No por el mundo castrense, no le interesa el mundo castrense, le interesa la historia militar, no es lo mismo. El mundo castrense es algo bastante aburrido, de hecho, y que lo que cuenta a veces de los personajes están ahí por el Churandó, ¿no? El militar, que tal o cual, y bueno. No, la historia militar, que tiene que ver con todo el tema del destino también. O sea, lamentablemente, desde el siglo XX hay demasiado énfasis en la historia económica. Dice, esto y esas cosas marxistas que evidentemente son una tontería, porque es mentira. Dice, no, es que esto iba a ocurrir porque tiene que ocurrir por las clases. Perdón, no. Hay una batalla y si es de gana, cambia todo. Y no es porque la historia tenía que ser así. No, no tiene por qué ser así. A veces un tipo que es 1 contra 3 gana. Y eso cambia todo el tema y no tiene que ver con las clases, ni con la historia de la económica, ni con la subida del trigo.
Este tipo ha ganado, este tipo ha ganado. Y a veces de la manera más extraña. Son batallas muy extrañas. Entonces, Mutis trabajaba mucho en eso. Le gustaba desde niño. Y con quien hablaba siempre era con León de Greiff. León de Greiff también era un experto en historia militar. No sabía mucho de historia militar, pero no de las batallas, digamos, más famosas. No comentaba, digamos, Austerlitz, sino batallas raras. Hablaban de Eylau, por ejemplo, ¿no? La carga de Eylau y cosas así, porque los dos sabían mucho. Claro. León de Greiff también estaba encantado de ese jovencito, podía hablar con él, tanto de poesía surrealista como de historia militar. Y los poemas de homenaje que le hace Álvaro a León de Greiff deja caer eso de hablar de historia militar. Se le pasaban en grande hablando de esas cosas. Pero lo que le gustaba era ese tema también mucho del destino en una batalla, porque en las batallas tampoco siempre tiene más gente. Y a veces el poder, como le gustaba decir, llega al poder gente como Constantino, como Napoleón. Dice, ¿ese tipo por qué llega al poder si no tenía nada para llegar al poder? No es lo normal que llegase al poder, sino que se da una serie de carambolas del destino, o en una batalla se mide que en vez de cargar por aquí, carga por acá y se equivoca, o equivocándose acierta. Y eso le encantaba a Mutis. Entonces, iba a fondo, veía, bueno, cómo las cosas iban así. Luego, el tema de también en el fondo, hasta para los victoriosos, la tremenda tristeza del momento, o sea, una desolación que aunque gane, dice, bueno, igual esto, he parado a los turcos durante tanto tiempo, digamos, pero no sabemos qué va a pasar después. Yo he hecho mi cometido, como Gilgamesh, ¿no? Pero luego ya veremos. Y dices, bueno, por ahora ha ido bien, pero luego las cosas van de manera muy extraña y fuera del alcance humano, ¿no? Fuera del alcance humano. Y eso le fascinaba siempre a Mutis, ¿no? El tema del destino. Julio, a mí me gustaría preguntarle a Diego algo. ¿No crees también, Diego, bueno, solo es una idea, tanto vaga, que también este interés por el mundo militar de Mutis sea, porque en el mundo militar hay un gran heroísmo, una gran dignidad en la derrota también? Es decir, los grandes militares afrontan la derrota con una dignidad enorme. ¿No crees que haya también visto una suerte o aprendido un poco de algunos elementos que le hayan ayudado a configurar su visión en esta enorme dignidad que hay o que había antes en el mundo militar? No sé si en el presente esto exista, ¿no? Sí, quizás no. Es posible, sobre todo porque a él le gustan muchos personajes y habla de batallas con derrotas. Hablamos del Nocturno de San Luis. Esa es la derrota de San Luis en la cruzada. No es el momento de gloria, sino va ahí y pierde. Igual él habla también mucho de últimos momentos de un gran personaje. Habla de la muerte de Felipe II, las exequias de Felipe II. O, por ejemplo, hablando de parte de la de San Luis, él también le gustaba mucho la figura de Don Sebastián, el rey de Portugal, que va al Casarquivir y es una batalla que luego todo dice, todo es una locura y es una derrota tremenda, tremenda, ¿no? Entonces, sí le gustan esos personajes, de tanto a veces como por un lado, la dependencia total del destino, pero luego dices muy bien, la dignidad, dice, mira, yo aquí estoy 1 contra 10. Como le pasa a Alá, dice, voy a perder fija, o sea, no, es que no hay opción de que gane, pero mi cometido, mi destino es estar aquí y hacer lo que tengo que hacer. Y luego ya veremos. Imaginemos que tengo suerte y gano. Da igual, yo tengo que hacer mi destino, ¿no? Y es esto. Aunque tenga todo en contra, mi dignidad, mi puesto en el mundo es hacer esto, ¿no? Y desde luego, él también lo comenta muchas veces. Es mucho más interesante y desde luego hay una enorme dignidad y ver la complejidad del personaje que pierde la batalla o que sabe que va a perder la batalla frente al ganador. Es mucho más complejo, ¿no? Quizás el punto del ganador es a veces ese ganador que es tan inteligente como para saber que la victoria es temporal. Dice, hoy he ganado, mañana, no es que vaya a ganar siempre. Y eso también se ve mucho, incluso el que va a ganar dice, pero el próximo día no va a ser, o puede que no sea porque no depende de mí en el fondo. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y es dignidad hacer esto. El resultado
Es secundario. Resultado secundario. Sus personajes son muy nobles y gallardos, todos los personajes de Álvaro Mutis. Les quiero comentar que este 15 de septiembre se va a estrenar en España la película Vencer o Morir. No sé si han escuchado hablar de esa película, ¿no? No. Bueno, se estrenó ya en Francia el 5 de enero y en España ahorita el 15. Y da la casualidad que es una película basada en Vendée. Los Chuanes, mi querido Diego. La Vendée, todo bien. Además, el 15 de septiembre, que es el Rosh Hashanah este año. Todo bien. Da la casualidad que estamos en el centenario Mutis y precisamente el Bosco Films realiza la película Vencer o Morir sobre esta batalla. Entonces, ahora se nos fue Julio. Sí. Pero quedamos conectados. Claro, quedamos conectados. Nosotros, ¿no? No sé si querrás leer la introducción cuando venga Julio César otra vez, si nos da permiso. Yo encantado. Cuando él me diga, yo la leo de mil amores, porque más sabe, como bien sabes, es muy breve. Es muy breve, sí, pero yo no, si me dice, incluso en lo que viene podríamos aprovechar ese espacio. Sí. Pues hazle, echa para darle. No mames, güey, hazle. Ahí llegó Julio César. Hoy estamos con problemas todos de internet. ¿Qué pasó? Cuéntenos. Sí, claro que sí. ¿Qué pasó? Dime. Pues que llegábamos al consenso de que debería leernos Diego su prólogo. Por favor, Diego, ya es hora. Y festejando, y sí, vamos al pendiente de Vencer o Morir, de los Chuanes de la Vendée, y como digo, más es un buen comienzo de año, porque si no recuerdo mal, este año Rosh Hashanah es el 15 de septiembre, así que vamos a empezar ahí con todo, con patada Yo quisiera leer solo una frase en danés y Diego después. Som lille dreng lærte Álvaro Mutis at læse i sin fars bibliotek. Sigue. ¿Es el comienzo? Esa es la primera frase de tu... El comienzo, ¿no? El comienzo. Léela otra vez, por favor, más despacito. Léela otra vez más despacito, por favor. Som lille dreng lærte Álvaro Mutis at læse i sin fars bibliotek. Como un niño pequeño, ya. Álvaro Mutis aprendió a leer en la biblioteca de su padre. Sí, pero léelo en castellano ahora tú. Perfecto. Le damos ahora, le damos. El niño Álvaro Mutis aprendió a leer en la biblioteca de su padre. Allí confluían los libros de literatura y los de historia. Verne y Salgari convivían naturalmente con Michelet y Taine. Así lo sentía él, que leía los volúmenes de historia como si fueran una novela de aventuras. Años más tarde, en su adolescencia, Mutis continuó leyendo la literatura y la historia entrelazadas. En su paraíso personal, Coello, la finca de su abuelo en el Tolima, Álvaro y su hermano Leopoldo nadaban, hacían excursiones y leían. Aventureros a la vez de la tierra caliente y de los libros, leían hasta altas horas de la noche a la luz de unas lámparas Coleman. En sus juegos como en sus lecturas, en el juego de sus lecturas, los acompañaban Felipe II, los húsares polacos y los tigres de Montprachem. Enamorado de la literatura y de la historia, que se vuelven una sola para él, Mutis se convierte en un nuevo Alonso Quijano que quiere ser parte de los libros que él lee. Anhela ser amigo de Casanova y del príncipe de Ligne, vivir en la corte de los Austrias, conocer los secretos del consulado y del imperio napoleónico. Cada vez que lee, cada vez que escribe, Mutis atraviesa los tiempos y se sumerge en otras épocas. Las revive en sí y se vive en ellas. Para mí la historia es un presente absoluto. La historia la estamos viviendo siempre nosotros, decía. Son palabras que suscribiría Cavafis, el poeta historiador que describía con ojos de corresponsal la Alejandría de los Ptolomeos desde su mesa en el café Elite.
Los cuentos de esta edición conmemorativa, que se publican en danés por primera vez, son fruto de ese matrimonio entre literatura e historia. El lector observará que no estamos ante una narración histórica, sino ante el gran teatro del mundo. Los escenarios son históricos, pero lo fundamental son los parlamentos de los personajes, las máscaras tras las que se muestra Mutis. El protagonista de La muerte del estratega, Alar el Ilirio, tiene mucho de su manera de pensar y de vivir. La narración está ambientada en Bizancio, pero no la Bizancio de la historia, sino la Bizancio invocada por Mutis entre los muros de Lecumberri. Una Bizancio en la que personajes de diversos siglos y lugares se juntan como en un sueño, el sueño de un lector. El narrador de El último rostro esconde otro guiño mutisiano, otro cruce entre tiempos, lecturas y vivencias. El oficial polaco que conocerá a Bolívar es un homenaje a Casimiro Eiger, cultísimo historiador polaco que había llegado a Colombia durante la Segunda Guerra Mundial. Se hicieron amigos cuando el joven Álvaro era locutor en el programa de radio de la Embajada del Gobierno polaco en el exilio. Para celebrar su centenario, Álvaro Mutis nos invita a la terraza de su finca en el Tolima. Nos señala una hamaca, nos da una lámpara Coleman y empezamos a leer, en su libro, nuestra propia historia. Gracias, Diego. Bellísima. Casimiro. Bueno, y Polonia, ¿cómo amaba Álvaro a Polonia? La admiraba mucho y creo que el coronel Napierski es ese gran homenaje que le hace Álvaro Mutis no solo a su amigo Casimiro, sino a Polonia. En 2 o 3 frases describe toda la belleza que siente por esta tierra y les dice los últimos patriotas de Europa. También bastante interesante esa afirmación que hace y muy actual también creería. Rafael, ¿cómo hacemos con el diario de Lecumberri? ¿Cómo lo leemos? ¿Como ficción, como realidad? Sabemos que que la muerte del estratega nace en Lecumberri, en México justamente, junto con el diario de Lecumberri. Pero ¿cómo leer este diario sobre un suceso, entre comillas, real que vive y padece Álvaro Mutis en Ciudad de México? Volviendo al tema inicial, muchísimo antes de que se pusiera de moda la ficción, los relatos sin ficción, Mutis ya estaba en el diario de Lecumberri haciendo eso. ¿Qué te gusta? 60 años antes, ¿no? Ahí la trascendencia y la importancia de estar fuera del carril de la moda, ¿no? Yo creo que quizás para un historiador, para un sociólogo, pueda ser rico en algunos detalles, pero creo que el diario de Lecumberri, ante todo, es gran literatura, ¿no? El lector de hoy ya no le importa gran cosa saber si el criminal con el que convivía Mutis o el vecino de Celda era un preso político o un asesino. Las descripciones son tan vívidas, los personajes tienen un peso tan fuerte que uno inmediatamente se siente dentro de un relato de ficción. Es decir, a mi gusto, creo que Mutis hace exactamente lo que solo el gran arte puede hacer, enseñarnos aquello que no se ve, la realidad. Es decir, esta transmutación. Sabemos desde que iniciamos el relato que está basado en una experiencia real, pero esa experiencia real, a medida que la vamos leyendo, parece una enorme fabulación, una gran novela que lo acerca quizás como en ningún otro lado a este gran autor que tanto admiraba, al George Simenon, no al de las novelas policíacas, sino al de esa enorme saga
de novelas que van retratando el alma oscura del hombre, ¿no? Pero yo pensaría que lo debemos leer como literatura. Que es una cosa más, que una pequeña curiosidad. El Diario de Lecumberri es el primer libro que Mutis publica en México y lo publica aquí en Jalapa. Un poco después, un poco antes, Gabriel García Márquez también publicará su primer libro mexicano, Los funerales de la mamá grande, aquí en Jalapa. Y tendrá un recuerdo. Yo no conocía a Mutis personalmente. Yo solo hablo de él como lector. Es decir, he dialogado infinitas veces con él, como en los libros. Pero él hablaba de cuando bajó de la Ciudad de México a Jalapa, y hay que bajar la montaña. Él encontraba pequeñas similitudes entre Jalapa, porque Jalapa es un escalón entre la alta montaña y la tierra caliente, y entonces encontraba así pequeñas similitudes, tanto con Bogotá como con los paisajes tropicales de su infancia, ¿no? Y bueno, creo que para nosotros en Jalapa es un gran orgullo a ver que en la ciudad se haya editado el primer libro de Mutis, escrito en México. Rafael, el destino, por eso te tiene aquí con nosotros. El gran destino que nos une siempre. Y Mutis era un gran escritor de destinos. Guillermo, no sé si quieras contarnos alguna otra anécdota sobre ese proceso de creación, de la publicación del Último Rostro y de La muerte del estratega en danés. Pues digamos, que se me apareció la Virgen. Colombia abrió una representación diplomática después de muchísimos años en Dinamarca, hace unos años, y sin ánimo de criticar la figura que vino a representar esa embajada los primeros 2 años, sirvió para 3 cosas: nada, nada y nada. Y a inicios del año, como el 10 de enero o el 15 de enero, por cosas personales de mi vida, yo vivo entre 2 ciudades del mundo, acababa de volver a Copenhague y me llamó un tipo que se llama Dubano Campos, que era el nuevo encargado de la misión colombiana, no embajador, porque la embajadora está nombrada pero no está posesionada, que a propósito es la esposa de Mocus, que viene acá. Y entonces este tipo me dijo que él, antes que diplomático, era un poeta. Y entonces me invitó una noche y me leyó su poesía y empezó a hablar, y definitivamente yo no sabría evaluar su poesía, pero sí pude evaluar que es un gran lector. Y entonces, claro, él tenía mucha afinidad porque un loco, un héroe, como decía Mutis, desesperanzado en Copenhague produciendo literatura que no lee nadie, ¿no? Entonces, y que sabe que la aventura de la empresa es un fracaso, pero sigue haciéndolo, ¿no? Como digo yo, quebrado pero contento, y le aparece un interlocutor que se interesa por lo que uno está haciendo. Entonces, el tipo quería pues, quería cambiar el mundo y quería y yo le dije, bueno, pues maravilloso, vamos a hacer. Entonces le dije que venía el homenaje a Mutis y que mi sueño era traducir algo de Mutis, que yo no sabía exactamente qué, pero que probablemente me iba a ir por algunos de las historias que no estaban traducidas, ¿no? Que ya habíamos hablado con Diego hace varios años. Ya Diego ha sido un gran iluminador para Aurora Boreal, en el sentido que me ha expuesto a grandes autores. Nuevamente, Diego, lo digo con orgullo y con sinceridad, muchas gracias. Entonces yo le dije, hombre, me gustaría hacer estos libros de Mutis, y él me dijo, voy a pedir el dinero a la Cancillería colombiana, y se lo negaron. Pero él hizo de tripas corazón y dijo, voy a sacar un poco aquí, un poco allá, no sé qué, y en vez de hacer un cóctel de no sé qué cosa, voy a darle un dinero para que se lance en la traducción, no mucho, pero para que se lance en la traducción. Y eso pues ayuda muchísimo, ¿no? Digamos, esta empresa sin apoyos de las becas de traducción no existiría, ¿no? Digamos,
Yo hoy en día trabajo como con unos 15 institutos a nivel mundial, el FONCA en México, o lo que queda del PROTRAT, que has dejado, ¿no? Con el DIRAC de Chile, con el Reading Colombia, con el programa Sur de Argentina, con el programa del Uruguay, con varios en España, el Ministerio de Cultura y Deportes, el Ministerio de Cultura de Dinamarca, el Ramón Llull, el Echeparre, el Camões, bueno, en fin, si no fuese por ellos, en realidad yo tampoco podría estar, porque ellos mal que bien ayudan a financiar el 40, 30, 40, 50% del costo de traducción. Y yo les voy a comentar una cosa que en términos, yo no sé, mexicanos o bolivianos o colombianos, Diego lo sabe, Dinamarca es supremamente costosa. Un traductor profesional bueno hace en promedio unas 5 páginas al día. Entonces, si trabaja 30 días al mes, o sea, el salario de un mes, hará una novela o 150 páginas. Entonces, eso implica que la traducción es supremamente costosa. Y yo les puedo decir que de repente traducir estos pequeños 2 relatos, podríamos estar hablando del costo solo de traducirlos de unos 2.500 euros. Entonces, y luego hay que meter, como vieron, oyeron, danés no es mi lengua materna, entonces una de mis grandes preocupaciones es que digan que un atrevido está por ahí traduciendo al danés. Entonces yo gasto mucho más dinero, yo invierto mucho más dinero en la corrección. Tenemos un proceso donde hay 3 vueltas de corrección, ¿no? Y tenemos 2 correctores y trabajan con el traductor mucho. Pero eso es como un taxímetro, eso va costando, ¿no? Y luego viene la realidad que hay que vender los libros y no se venden muchos libros. Afortunadamente me compran las bibliotecas públicas, pero no es para tirar por lo alto. Entonces cuando aparece un loco ahí que dice que va a buscar fondos desde donde sea, y yo dije, bueno, será una locura cuando al mes me llama y me dice, mire, le puedo dar ahorita el 50% y el 50% el otro mes porque es que no voy a hacer una recepción y no voy a hacer, no sé. Yo le dije, hombre, usted va a ir preso a Lecumberri. A Lecumberri. Y entonces así, digamos, así salió, consiguió el apoyo. Y yo le dije, el problema es que estábamos en la mitad del proceso pues, muchos libros en producción y este libro no es para cualquier traductor, ¿no? Yo tengo una batería de 17 traductores con los que trabajo, pero he ido descubriendo, he ido especializando a ciertos traductores en temas, en autores y en países, por decirlo de alguna forma. Y no, en Dinamarca hay pocos traductores que pueden hacer algo aceptable de desarmar el tejido y volverlo a armar en danés, ¿no? Y digamos a Mutis, porque una cosa, lo que hablábamos, un autor que de repente es facilista, que escribe, pero cuando hay una pincelada, y esa pincelada tiene una profundidad que habla de un hecho histórico, o que habla del amor, o que habla de las mujeres, eso no es para cualquiera, ¿no? Entonces, en ese sentido, encontrar a Paul, pero Paul traduce, él es de madre austriaca y de padre danés, y entonces traduce del alemán, y estaba traduciendo a ¿cómo se llama? A Peter Hanke. Entonces había que frenar a Peter Hanke y entonces él me dijo, Cruz, no puedo porque el editor de Peter Hanke, en fin, no podía. Y yo le dije, pues vamos a tratar, el homenaje es en agosto y entonces Paul hizo una pausa como en mayo y trabajó en esto. Y Diego fue fundamental porque Diego clarificó muchas dudas que él tenía. Ese traductor no tenía un gran conocimiento del Imperio Bizantino, por ejemplo, ¿no? Y entonces estaba preocupado que se iba a lanzar en un tema donde en el escenario del teatro del cuento, pues está el Imperio Bizantino, lo que tú hablabas, las sugerencias de repente de si tenía visiones, si veía el fin del imperio, no sé qué. Pues él no tenía todo eso y no sé, Diego, qué tanto trabajaron, pero sé que trabajaron juntos, gracias. Y bueno, y ayer cuando fui a la embajada, luego yo tuve un pequeño percance familiar y el mes de julio tuve que ausentarme de la editorial y entonces pues dije, no, el libro de Mutis no va a estar listo. Y el libro de Mutis se imprimió en Turquía, nosotros imprimimos en Turquía por esa cuestión de la externalización del costo, porque Dinamarca es supremamente costosa. Entonces, el 2 de agosto o 3 de agosto
yo llamé a la imprenta en Turquía y le dije, por favor, impriman y manden. Y curiosamente llegó ayer y antes de ayer. Entonces, este libro, hay que darle también el crédito a Duván Ocampo de la Embajada de Colombia, que sin su apoyo económico para pagar parte de la traducción no hubiera podido ser posible. Yo no me hubiera lanzado a esa aventura económica, aunque quisiera. Eso ya los primeros años de la editorial fue un salto de locura, donde yo invertí muchísimo dinero que jamás era recuperado, y después entendí que a mí lo que me gusta es la pasión de hacer los libros, ¿no? Pero los libros también tienen que tener un break-even, ¿no? Digamos, no puedo hacer, porque yo no tengo una economía, un bolsillo sin fondo. Entonces, claro, el hecho de que apareció este Duván y que sirvió de mecenas económico para financiar parte de la traducción, pues es el... Y ayer se lo llevé y no estaba, y me sorprendió anoche como a la 1 de la madrugada. Yo, como estoy recién llegado de casi 5 semanas en América Latina, estoy un poco todavía corrido con el sueño, y a las 2 de la mañana me contestó que mañana hace una frijolada y que invita a ciertas personas a la embajada para celebrar con el libro, y me mandó una foto y estaba muy orgulloso. Y bueno, y esas son las visiones, que las cosas van sucediendo y uno no sabe cómo empieza, así como el escritor empieza de repente a escribir y no sabe dónde va a terminar. Pues esta aventura de los libros es un poco así. Yo sé que quiero hacer ciertos libros y han ido saliendo, y esa es como la otra anécdota bonita de la muerte del estratega y el último rostro. Qué bien, Guillermo. Diego, sí, te escuchamos. Un break, dinos qué quieres contarnos. Me acabo de dar cuenta que el último rostro y el ha publicado en Bizancio. Se ha publicado en Turquía, o sea, en Estambul. No escucho a Diego, pero efectivamente volvió a Turquía Mutis. Efectivamente, nuestra imprenta es en Estambul. Claro, y el libro se ha publicado en Bizancio. Se ha publicado en Bizancio. Si se ha publicado en Estambul, que ojalá sería bonito, es justo Bizancio. Se ha publicado donde tenía que sale donde tiene que salir. Todo bien. Y se tradujo en Atenas. Cosas de Álvaro. Y se tradujo en Atenas. Todo porque cuadra. Paul vive en Atenas. Todo cuadra. Todo Sí, cuadra. Lo que hablamos ahorita del destino. Enrique, bienvenido. Qué rico volverte a tener. Desafortunadamente perdimos a Eduardo García Aguilar desde París, pero bueno, Enrique ha regresado. Entonces vamos a aprovechar, como ya nos quedan pocos minutos. Cuéntanos un poco tú cómo ves el mutis de las narraciones, no obviamente las novelas bizantinas, sino de estas que estamos hoy tratando, como Diario de Lecumberri, como la última, La muerte del estratega, El último rostro, o La misma mansión. Creo que, espérate, Guillermo, ¿quieres decirnos algo? Sí, espérate. Sí, Enrique sí, también nos cuenta, porque al inicio de la conversación, Eduardo habló, ustedes hablaron de que Eduardo había dicho que Mutis no escribía cuento. Entonces, sí, no sé si Enrique puede conectar ese pensamiento con, solo para mí, que desconozco efectivamente. Hago una precisión. Eduardo García Aguilar, con el que estoy hablando para este evento, fue el que me dijo, pero ¿por qué le colocas cuentos? Si Álvaro nunca escribió cuentos, él escribió eran relatos. Y de hecho, creo que es en reseña de los hospitales de ultramar, cuando empieza, dice, estos relatos del Gaviero se recogieron. Bueno, entonces nunca utiliza la palabra cuento. Pero bueno, Enrique, tú que conoces muy bien de la materia, cuéntanos. Pues efectivamente hay una terminología literaria y del purismo que regía en los años 50, 60 y 70 y que de alguna forma ha dejado de regir o de existir. El relato es fundamentalmente una especie de pensamiento largo, casi un soliloquio, que un determinado sujeto en una situación dada, digamos, pone frente al lector.
¿no? En una perspectiva casi, casi sincrónica, perdón. Mientras que el cuento exige pues la trama, la acción, el desenlace, y en ese orden de cosas Mutis creía que él no hacía eso. En La muerte del estratega efectivamente se trata de una vida además que se da el lujo de dudar en un mundo en el que era imposible dudar. Como dice Rafael, se trata de un anacronismo muy bellamente logrado. Yo creo particularmente que respetemos lo que dice Eduardo García Aguilar sobre que Mutis no escribía cuentos. ¿Qué más da si, sin embargo, la mayoría de la gente lo cree así? Es más, podría decirse que las novelas son una suerte de cuentos unidos por el destino, en este caso, de Macrol. Pero efectivamente se trata de una naturaleza, digamos, polifónica. Yo creo que esa es la gracia principal, porque lo más interesante de los relatos es que están todos en prosa poética, y la prosa poética está saturada de una especie de hedonismo de la acción, por lo cual lo más bello, lo más pertinente es lo que tiende a primar en la mente del escritor. Creo yo, pues, discernirlo de la lectura de estos textos que nos hemos propuesto comentar hoy. En El último rostro, en La muerte del estratega, está muy presente esa condición de una especie de amaño, de interés especial en lo bello o en la belleza, en el surgimiento repentino de una fuente estética que produce un efecto casi deslumbrador. Y eso creo yo, lo digo por las conversaciones que tuve y por las cosas que pude conocer de Mutis, era lo que a él más le interesaba. Creo que sentía que ganaba mucho yéndose de la historia hacia el relato, y el relato es una especie, como digo, de ensoñación o de soliloquio, en donde se alcanza una pureza del lenguaje más alta que lo que, digamos, las rígidas leyes del cuento, tal como las planteaba Cortázar, por ejemplo, exigen de un escritor para especializarse en el ámbito del cuento. En ese sentido, también lo hacía, o la distinción la hacía Borges, entre el cuento y el relato. Y en los relatos, como piensen ustedes, por ejemplo, El puñal, prima esa inmediatez absolutamente estética, el peso de la elegancia de cada palabra, de cada frase, de cada encadenamiento entre el uno y el otro, y eso justamente constituye la base de una manera de narrar cuya condición contrasta con los rígidos o por lo menos exigentes niveles de un cuento ortodoxo. No los escucho. Cuando estábamos en este proceso que me invitaste, Julio César, a participar, y te comenté que venían estos dos relatos en danés, tú me dijiste que habías hablado con Santiago Mutis y que te había pedido el favor si tenía tiempo de quitar la palabra fragmento de El último rostro. Y te dije que desafortunadamente el libro ya estaba en la imprenta en Turquía y que no iba a alcanzar. Curiosamente, hoy, cuando estuve en la Universidad de Copenhague y estuvimos mostrando el libro y hablando, alguien me comentó que era un fragmento porque en cierta forma Mutis le regaló la idea o le dio la idea a García Márquez de escribir la novela de Bolívar y que esto se quedó como un fragmento de una futura novela. Yo no sé si eso es verdad o mentira, pero ustedes que son expertos, ¿por qué no me cuentan un poco la historia detrás de que utiliza la palabra fragmento y si es verdad que el general en su laberinto, la idea era de Mutis y García Márquez la escribió? Diego, ¿tú quisieras decir algo de pronto al respecto sobre este término fragmento? Yo te digo esto, Guillermo, fue porque Santiago me dijo que lo habló varias veces con el propio Álvaro Mutis
y habían llegado a la conclusión que colocarle fragmento implicaría que se estaba publicando solo un fragmento de algo completo. Entonces, que por eso ese término ya a él no le parecía el correcto, pero eso fue lo que me dijo Santiago y por supuesto diálogo con su padre. Pero tú, Diego, de pronto quisieras contarnos algo sobre la relación con el general en su laberinto y el último rostro. Bueno, Álvaro, de hecho, quería hacer de las novelas fallidas de Álvaro, una es la novela sobre Bolívar. Él acumuló un montón de material, escribió bastante al respecto, no sé si lleva 300 hojas o así, y luego, usando palabras de Borges, que cumple años hoy, hizo una alegre fogata con lo que hice. No me da, no consigo hacer lo que quiero hacer. Ojo para la gente que quiere escribir, como decía la Szymborska, ¿por qué tampoco? ¿Por qué afina tanto? Dice, porque tengo basurero. Pues igual, el mayor apoyo de un escritor es su papelera, ¿no? Para votar las cosas que no están bien. Y él dijo, ya, no doy más, y le dio todas sus fichas a Gabo. Y con eso Gabo escribió El general en su laberinto, pero le dio así un montón de fichas, anotaciones de cosas sobre que había investigado Álvaro sobre Bolívar. No es lo máximo que le regaló a Gabo. Lo que máximo que le regaló a Gabo, como sabemos, es Juan Rulfo, que dijo, a ver, lea esto y deja de escribir pendejadas. Entonces, como era Rulfo también de Aurora Boreal, autor de Aurora Boreal. Entonces, sí, él tenía... Lo único que salvó fue ese fragmento. Ahora, es comprensible que luego dijeran, no queremos que se piense como que hay algo más. Y de hecho, de algún modo, ese fragmento que se salvó de la quema se constituyó en una obra por sí misma, porque el trozo es completamente autónomo y se puede leer y tiene todo su... es cerrado y a la vez abierto como toda gran obra, y ya no es un fragmento. Lo fue en su momento. Ahora ya es como que hubiera crecido siendo igual de tamaño, pero ya es la obra en sí. Entonces, por eso imagino que han querido decir, no lo pongo fragmento porque ya es la cosa y no piensen que hay más temas. Pero sí, él trabajó un montón, acopió un montón de material, incluso escribió y dijo, no voy a hacer esto, nunca voy a hacerlo como quiero hacerlo. No quiero no haga algo bueno, no voy a hacerlo como quiero hacerlo. Igual lo voy a hacer bueno, pero yo lo quiero hacer súper bueno y no me interesa, lo voto. Y dije, a ver, Gabo, yo te doy esto, puedes hacer algo con ello, adelante, si no, qué pena. Pero yo te lo doy. Bueno, Diego, creo que Guillermo te quedó más o menos claro los orígenes del general en su laberinto y la relación con el último rostro. Pero estamos llegando al final y quisiera, creo que se fue, pensé que estaba Eduardo por ahí, no. Rafael, tú creo que nos querías hablar de pronto de algunas otras narraciones diferentes a las dos que hemos tocado, y bueno, ya con Diario Lecumberri, quisieras de pronto remitir algún otro relato que tú consideres. Bueno, en realidad, es que yo le entendí mal y no entendí que la charla era exclusivamente sobre estos y pensé que iba a ser sobre la totalidad de relatos de Mutis, que insisto, para mi gusto, tuvo la genial idea de hacerlos con fronteras muy difusas y me he encontrado en algunas publicaciones en internet y esto, poemas en prosa que los anuncian como cuentos. Y yo imagino que a muchos lectores les deben funcionar como tal, ¿no? También me lleva a pensar un poco en esta idea que tenía José de la Colina en un cuento que no parecía un cuento y que decía, a final ¿qué cosa es un cuento? Todo lo que ponemos abajo de la palabra cuento. En el caso del relato podría funcionar así, aunque Enrique creo que nos ha dado una idea bastante precisa de cómo funciona realmente y de la diferencia que la hay entre un cuento y un relato.
curiosamente, sí hay algunos, los menos, pero que podríamos ver quizás sí como cuentos. Por una de estas tretas de la memoria, uno de ellos yo le tengo gran gusto y he olvidado su nombre, que es este donde un hombre despierta fermentado todavía en alcohol de una gran borrachera en la cama de una prostituta nada agraciada y no adelanto mucho porque por supuesto no voy a cometer Rafael, Rafael, ese cuento se llama La visita del Gaviero. Ahí se narra esa historia. Es un adulterio, un adulterio. No es un adulterio, es otra cosa peor. Pero ese, curiosamente, es un cuento con todas las de la ley, ¿no? Un cuento que aparte tiene un impacto en el lector, es como si te cayera un rayo, ¿no? Recuerdo, ¿no? Donde dice él que hay esquinas en la vida que no se deben doblar, y él doblado, claro, y uno entiende a la cabalidad el mensaje que quiere transmitir, no por lo grotesco y trágico de la anécdota, sino porque de alguna manera te recuerda. Ese creo que es otro de los grandes méritos que la literatura de Mutis tiene, ¿no? Que aunque tú no hayas vivido una situación como esa, has vivido una situación que tiene el peso en el alma similar, sabes de lo que habla, ¿no? O te hace partícipe de ello, y hace que creo yo, que el relato resulte difícilmente olvidable, ¿no? Es de esos relatos cuyo recuerdo te van a acompañar la vida, ¿no? Y es curiosamente quizás uno de los pocos que sí sea un cuento. Gracias, Rafael. Quería justamente que nos centráramos en esos posibles relatos del Gaviero que están dentro de Suma Poética. Hablo específicamente del texto Caravansarí, del poemario Caravansarí y de los emisarios donde encontramos relatos como el que nos habla Rafael, que son la visita del Gaviero en los esteros, el cañón de Araucaíma, del que nos habló ayer Marta Canfield. Y también quisiera que miráramos un poquito justamente esos pequeños microcuentos o relatos que se llaman Caravansarí. Podemos verlos como prosa poética, todo tiende, decía Rafael en Mutis, a la poesía. Pero como vemos en el conjunto de lo que son las narraciones y los relatos escritos por Mutis, ese tipo de narraciones, Enrique, de los emisarios, la visita del Gaviero, el Cocora, y los pequeños microcuentos, que llamarías ahorita microcuentos que están tan de moda o tendencia, como diría Rafael, a molestarte. Pues yo creo particularmente que tienen valor en el eje de su poesía. Él mismo decía que escaparse de la poesía era imposible y se había acostumbrado a leer y a escribir conforme a esa clave, ¿no? Escrito en esa clave. Entonces, creo yo que ahí es donde aportó una condición única que nadie ha podido ni siquiera soslayar, pues. Las opciones de la prosa poética son muy poderosas, tienen la virtud de producir un encantamiento. Yo creo que Mutis huía sistemáticamente de aquello que García Márquez llamaba trabajo. El trabajo es ese ejercicio ciego, o por lo menos torpe, miope, en el que uno va encontrando los aspectos fundamentales del resto de su obra. En cambio, él quería la claridad, el salto a la claridad. Y creo que eso es justamente lo que logró con los relatos. En Caravansarí, por ejemplo, se siente ahí mismo la fuerza de ese tránsito, porque al fin y al cabo se trata de algo que está siempre en tránsito y en donde se dice una cosa al paso
a propósito de un determinado asunto y después se olvida y se habla de otra cosa. En ese mar de historias, muy al estilo de Mil y una noches, ¿no? De los narradores de antaño, de la perspectiva del mundo que produce una fascinación permanente, una explosión de interés, de alegría, de goce, ¿no? Eso es, creo yo, lo más interesante que hay en la prosa poética de Caravanserai. Terminó preciso nuestro amigo Enrique, se le cayó la transmisión. Punto aparte. Bueno, damos por terminada este viaje. Bueno, gracias. Damos por terminado entonces este viaje que hemos tenido desde la Gavia, la segunda Gavia, y recordemos que nos encontramos en la Gavia de la nao La Santa María. Estamos navegando porque la encontramos, ¿no? La encontramos hace poquito, estaba perdida la nao y se encontraron, entonces ya está volviendo a navegar. Creo que llega el 12 de octubre por estas tierras. ¿Alguna palabras de despedida, Diego, sobre este mundo del relato en Álvaro Mutis? No sobre eso en particular, pero sí voy a tomar algo que creo que es fundamental en Mutis, sí, desde luego, dentro y fuera de él, o dentro y dentro, si prefieren. Y vamos a retomar una figura crucial en este libro que acaba de salir en Dinamarca, para cerrar también con el libro de Dinamarca, cerrar y abrir, porque se está abriendo ahora el libro. Y es el personaje lateral de la embajada, que es un poco como un personaje, un funcionario perdido que quiere hacer unas cosas, no olvidemos, como Cavafis, como Pessoa, porque los poetas de hoy en día, los más grandes del siglo XX, se dedican a otra cosa, y él tiene la seriedad en el trabajo, la seriedad del lector de decir, sí, Guillermo, te voy a apoyar, y no te voy a decir, es que publicarás mis poesías porque soy... No, dice, ya, que hay gente que lo hace, por Dios que hay gente que lo hace, lamentablemente. Pero dice, vamos a hacer esto, adelante. Y esa figura del lector, recordemos, es la que salva todo. Sin lector no hay nada. El lector es la otra parte y el lector es creación. No es un tipo, ay, voy a pasar el rato, eso no es un lector. Hay muy pocos lectores. Lector, como bien sabe mi amigo Rafael, es Gabriel Said. Gente así es un lector de verdad, por Dios. Y Mutis, no digo que lo era, lo es, porque lo sigue siendo. Mutis sigue. Y de las cosas más increíbles también, como estamos viendo ahora, que se ha surtido toda su obra, es de lo que él lee, porque él leía siempre de una manera creativa, leía poéticamente. En particular, yo le tengo, hablamos ayer de que por qué hay que leer Mutis. Yo le agradezco una cosa a Mutis, aparte de todo lo que ha escrito él, que es todo lo que me ha regalado como lector. Todos los que él comenta, Valéry Larbaud, Paul Morand y tantos otros, yo se los debo a él. Y casi de mis grandes influencias es Borges literatura y Mutis literatura, todos los que me han regalado. Entonces, fundamental, y tomando y agradeciendo al oscuro lector, pero que nunca es oscuro, realmente es el luminoso lector colombiano que ha permitido que salga el libro. Solo cerrar y abrir hablando del gran, tremendo, asombroso, fabuloso, genial lector, creador que es Álvaro. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos estos 2 días en esta Gavia. Te vamos a extrañar mañana, pero sabemos que tienes otras ocupaciones, pero todo mi corazón contigo, por acompañarnos, por todas tus maravillosas intervenciones en torno a ese gran amigo y a ese gran escritor que ha sido y sigue siendo Álvaro Mutis. Entonces, de corazón, muchas gracias. Guillermo, ¿qué nos quieres decir para despedirte? Agradecerte también a ti, pues, ese trabajo maravilloso y a la persona de la embajada, que Diego, yo creo que ya dijo lo que teníamos que decir sobre él. No, Julio César, pues agradecerles esta invitación y este pequeño granito de arena, pues es la contribución que se hace desde acá, gracias a ese personaje oscuro lector, y muchas gracias por habernos tenido.
Bueno, nos vas contando qué va sucediendo con Mutis en Dinamarca. Estaremos muy pendientes. Y que mañana tengas una gran cena. ¿Chocolate dijiste o frijolada? Frijolada, ¿no? Invitaron a un almuerzo, una frijolada. En realidad vamos a hacer el lanzamiento oficial, lo vamos a hacer durante el Festival de Literatura de Copenhague, el día 28 de septiembre. El traductor va a presentar la obra en el festival. Digamos, esa es como la fecha oficial del lanzamiento, pero mañana es el acontecimiento del natalicio y había que celebrarlo muy colombiano con una frijolada que invita a la embajada, o sea que como les dijo, en pequeña familia, pero vienen aquí, no sé a quién habrá invitado, y allá estará Álvaro presente comiendo frijoles desde su coelo, desde su finca. Muy bien, Guillermo. Buen provecho. Mi querido Rafael Antunes, muchas gracias por acompañarnos hoy esta charla. Muchas gracias por tus lecturas que hiciste sobre la obra de Álvaro Mutis, también en El río, Las plagas, y ¿cuál fue el otro texto que leíste? La cascada. Soledad. Entonces también eso mañana los escucharemos en el horario de las 6 de la tarde, que empieza ahorita las lecturas, justamente de poesía. Entonces, Rafael, te escuchamos y te agradecemos mucho y nos alegra verte profundamente. Igualmente, bueno, en realidad agradecerte a ti la oportunidad de conocer a Guillermo, de charlar nuevamente con el querido Diego, que tenemos pendientes algunas conversas y alguna copa, pero y celebrar todo este mundo que permite la literatura, esto que Borges llamaba los justos, ¿no? El que corrige la página, el que cuida el jardín, estos que están salvando el mundo, ¿no? Y encontrar... hay un poema de Enrique Lin que a mí me gusta muchísimo, que se llama ¿Por qué escribí? Y que en una parte dice algo más o menos así como la especie de locura con que un viejo vuela detrás de las palomas me fue dada en vez de servir para algo. Y encontrar esta comunidad distribuida por tantos puntos de gente que en vez de servir para algo, hacemos libros. Pues es siempre gratificante y que sea Mutis el punto de reunión, mucho más, ¿no? Entonces, pues solo eso, Julio, agradecerte que nos sigas manteniendo en contacto y que nos permitas estas agradables charlas. Un abrazo para todos. Un abrazo para ti, Rafael. Estamos charlando en estos días también. Abrazos. Agradecerle en todo caso también a Eduardo García Aguilar. Nos hizo mucha falta porque tuvo el honor también de conocer a don Álvaro Mutis, conversar con él, tomarse unas muy buenas copas y publicar ese libro maravilloso que, según me dijo, sale edición nueva en la Ciudad de México, que es Celebraciones y otros fantasmas. Lo vamos a hacer nosotros. Dime, Rafael. En Jalapa vamos a editar las conversaciones de Mutis con Eduardo. Lo vamos a hacer nosotros. Bravísimo. O sea, iniciamos con una novedad literaria y terminamos con otra novedad. Pero ¿por qué no los habías dicho, Rafael? O sea, ¿cómo los tienes guardado eso? En cuanto vi a Eduardo, pensé que iba a haber un punto donde lo íbamos a comentar, pero bueno, ya al final por lo menos no se perdió la oportunidad. Sí, entonces desearle mucho, sí, nos hizo mucha falta Eduardo, también quería hablar con él, pues todos queríamos hablar con él, porque es también una persona muy especial en la vida de Álvaro Mutis. Entonces, bueno, por mi parte, desearles a cada uno de ustedes, Guillermo, Rafael Antunes, Diego Valverde Villena, su compañía, a Enrique Serrano también, sus dos esporádicas apariciones, pero profundas y sabias como es él siempre en sus, y acertadas, ¿no? Son todas sus apreciaciones del mundo de la literatura. Bueno, ahorita tenemos lectura de poesía de 6 a 7 y mañana vamos a escuchar los relatos del Gabierno, de
3 a 4, y la última charla de 4 a 6 dedicada a Suma Poética de Álvaro Mutis. Todos bienvenidos. Guillermo, si quieres pasarte mañana por acá, bienvenidos. Yo les comparto el enlace. Rafael, me encantaría mucho que mañana nos acompañaras un ratico, porque mañana es el cumpleaños de Álvaro Mutis, que sea brindar. Y Diego, si te puedes pegar una escapadita de pronto por ahí un ratico, te conectas, porque será muy bonito también que te y si no, unos minutos. Brindaré porque habrá trago. Brindaré por él seguro porque habrá trago. Y de Mutis vive, viva Mutis. Viva Mutis Mutis. vive, viva Mutis. Salud. Salud. Ajá.